La lluvia no caía, golpeaba. Cortinas de agua azotaban de lado el concreto agrietado de la gasolinera en la carretera de Guadalajara, convirtiendo el estacionamiento en un caos resbaladizo de manchas de aceite y neón fracturado. Mi vestido se pegaba a mí como un remordimiento. El cabello se me adhería al cuello. Me quedé bajo la tenue luz amarilla del toldo parpadeando a través de la tormenta y el ardor en mis ojos. Diego ya se había ido. Las luces traseras de su Lexus parpadearon en rojo. Una vez luego se desvanecieron en la borrosa humedad de la carretera. Sin dudar, sin mirar atrás, solo esa última frase lanzada por encima del hombro como una servilleta. Tienes que endurecerte, mamá, endurecerte, como si no hubiera pasado toda una vida haciéndolo. El frío se coló por mis mangas y se acurrucó contra mi espalda. Metí la mano en mi bolso empapado buscando mi celular con dedos torpes. 1% de batería, sin señal, sin chamarra, sin transporte, a 60 kilómetros de casa, y ni una sola persona que supiera que estaba aquí, excepto una. Entré a la tienda de conveniencia. La puerta emitió un pitido y un joven detrás del mostrador levantó la vista con esa mezcla de curiosidad y preocupación que suele reservarse para accidentes de coche o fantasmas. Le di un leve asentimiento y pasé junto a los estantes de cecina y tazas para turistas directo a la máquina de café. El olor rancio a avellana quemada me llenó la nariz extrañamente reconfortante. Con la mano libre saqué un celular más pequeño, más viejo, el que guardaba escondido en el forro de mi bolso. El que Diego no conocía. Lo había cargado la noche anterior por si acaso. Presioné un número. La línea conectó tras 2 tonos. Me preguntaba cuándo llamarías. Dijo la voz suave, firme, inconfundiblemente preparada. No me molesté en cortesías. Es hora. Una pausa. ¿Dónde estás, gasolinera rumbo al este? Kilómetro 112. Voy para allá. Colgué y tomé un sorbo del café amargo. La lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Me quedé ahí un momento más, dejando que el calor de la taza calentara mis manos, estabilizara mi respiración. El chico del mostrador seguía mirándome. Tal vez pensó que me habían plantado un amante o abandonado un esposo. Pero no me había abandonado un hombre. Me había abandonado mi hijo. Y eso iba a costarle caro. Diego no siempre fue así. Cuando era pequeño alineaba sus dinosaurios de juguete en filas perfectas, clasificándolos por especie, tamaño y probabilidad de sobrevivir a la extinción. No sonreía mucho ni siquiera entonces, pero cuando lo hacía era una sonrisa callada, íntima, como un secreto que no estaba seguro de compartir. Era brillante desde pequeño. Los maestros lo llamaban excepcional. Otros padres preguntaban cuál era nuestro secreto. Yo solía reír y decir terquedad, porque eso era. Diego nunca se doblegaba, ni siquiera ante mí. Cuando su padre murió, algo en él se endureció. Tenía 13 años. Recuerdo cómo se paró frente al ataúd con la mandíbula apretada, los puños en los bolsillos, como si el duelo fuera una debilidad que no podía permitirse, y yo, Dios, me rompí. Me rompí en 1000 pedazos e intenté reconstruirme como una madre que pudiera cargar con el dolor de ambos. Así que compensé de más. Vendí nuestro coche, tomé el camión para ir a 3 trabajos y empaqué nuestras cosas en silencio cuando perdimos la casa. Le dije que era temporal. Le dije que éramos un equipo. Cancelé mis citas médicas. Ignoré el bulto en mi hombro. Dije no a zapatos y chamarras para que él pudiera decir sí a programas de verano y exámenes de avanzada. Cuando lo aceptaron en la UNAM lloré tanto que pensé que me disolvería. Él no me abrazó. Solo dijo, necesito la colegiatura completa o no voy. Y la conseguí. Siempre lo hacía, pero en algún momento entre formularios de ayuda financiera y tarjetas de crédito al límite, Diego comenzó a reescribir nuestra historia.
Para sus profesores yo era la mujer que no entendía sus ambiciones. Para sus amigos era una madre absorbente, emocionalmente inestable, un lastre. Me corregía frente a meseros, suspiraba si hablaba demasiado, me presentaba como mi mamá, ella hace lo que puede. Para cuando se graduó, apenas reconocía mi reflejo cuando estaba con él. Me había vuelto más pequeña, en mi propia vida callada, complaciente, encogiéndome para dejarle el escenario a él. Y él me recompensaba con silencio, con ojos en blanco, con una agenda llena meses antes sin espacio para mí. Pero parada en esa gasolinera con el café quemándome la lengua, sentí algo que no había sentido en años. Ya no iba a encogerme. El café se había enfriado, pero seguí bebiendo. Daba a mis manos algo que hacer, algo que sostener, algo que agarrar ahora que todo lo demás se había escapado. Lo peor era lo normal que se había sentido, todo lo suave que había sido el desmoronamiento. Diego nunca me dijo que cortara con mis amigos. Solo cuestionaba sus intenciones. Solo te buscan cuando necesitan algo, decía, o no te sientes agotada después de hablar con ella, hasta que dejé de contestar el teléfono. Nunca dijo que no saliera. Solo siempre necesitaba algo de última hora, o me recordaba que no era seguro caminar sola de noche, o suspiraba cuando me arreglaba. Me convencí de que era amor. Me convencí de que era cuidado. Antes tenía amigos, un club de lectura que se reunía los martes, una vecina que traía sopa cuando hacía de más, una mujer de la iglesia que me invitó al baby shower de su hija. Diego decía que ninguno me entendía de verdad, que eran solo ruido. Luego las cuentas bancarias. Al principio fue algo pequeño, se ofreció a organizar mis gastos. Déjame encargarme, mamá. Ya has hecho suficiente. Se sentía amable, como un regalo. Empezó a mover todo a una cuenta conjunta. Es más fácil de rastrear, decía. Solo pondré todo en autopago. No había revisado la cuenta en más de un año. Ahora lo hice. Y ahí estaba. 47 por 38. Ayer había sido un poco más de 3,000 pesos. Miré la pantalla, los números planos e innegables. Un retiro de $2,000 a las 4:47 de la tarde, justo antes de la cena. Justo antes de que me dejara bajo la lluvia. Debería haber estado furiosa. Debería haber gritado. Pero lo que sentí fue peor que la rabia. Me sentí estúpida. Había pasado años dejando que me manejara como una cuenta vieja que ya no revisaba, automatizada, olvidada, irrelevante. Bloqueé la pantalla y presioné el celular contra mi pecho. Detrás de mí, la puerta sonó. Un cambio en el aire. Alguien más había entrado. Me giré apenas lo suficiente para verlo. Y cuando lo hice, todo lo que vino después comenzó. No habló de inmediato. Solo sacudió la lluvia de su chamarra y escaneó el lugar como alguien entrenado para evaluar salidas y motivos en el mismo respiro. Cuando sus ojos se posaron en mí, algo cambió. El borde cauteloso se suavizó. Caminó hacia mí lento y deliberado, como si se acercara a un animal asustado. Señora Torres, preguntó con voz baja pero firme. Asentí. ¿Está usted bien? Nadie más me había preguntado eso. Ni el mesero en la cena. Ni Diego. Ni siquiera yo misma. He estado mejor, dije, dejando la taza de café antes de que mis manos me traicionaran. Asintió una vez. Sin lástima, sin dramatismo. Solo reconocimiento. Javier Elías había sido un nombre en una nota adhesiva amarilla alguna vez guardada en mi buró. Después de un comentario de Diego hace 3 meses, nos encargaremos de limpiar el fideicomiso, no te preocupes. Ni se va a dar cuenta, lo anoté. La frase había sido dicha con tanta ligereza, pero no me cuadró. Ni las palabras, ni el tono. Cuando le pregunté qué quería decir Diego, sonrió demasiado rápido, dijo que era solo jerga de bienes, y cambió de tema. No le creí. No del todo, no más. Así que llamé a una vieja amiga que trabajaba en seguros corporativos y ella me dio el número de Javier. Seguridad privada. Verificación de antecedentes. Rastros digitales. Discreto.
Nos reunimos 2 veces en una cafetería cerca de la biblioteca. No sabía qué buscaba, solo que algo no estaba bien. Le di el nombre completo de Diego, algunas fechas, una lista de cuentas financieras que no había visto en años. Le dije que probablemente no era nada. No estuvo de acuerdo ni en desacuerdo. Solo dijo, veamos qué sale a la luz. Ahora estaba frente a mí, empapado, pero sereno. Lo miré, realmente lo miré. No solo me dejó, dije. Mi voz se quebró, pero no me detuve. Lo planeó, los retiros, la distancia. Pensé que lo estaba imaginando. No lo imaginaste, dijo. Esa palabra cayó como una chamarra cálida sobre mis hombros. No era consuelo, era confirmación. Metió la mano en el bolsillo de su chamarra y me dio una servilleta de papel doblada. No un pañuelo, no un discurso, solo lo que necesitaba. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentí invisible. Lucía Méndez llegó a la mañana siguiente con una sudadera enorme, pants de yoga y una mente legal lo suficientemente afilada como para cortar concreto. No perdió tiempo en condolencias ni charlas. Solo entró, dejó su portafolio de cuero en la mesa de la cocina y dijo, «Cuéntame todo». Y lo hice. Le conté sobre la cena, la lluvia, el viaje con Javier, la cuenta vacía, la creciente certeza de que nada de esto fue espontáneo. Ella asentía, garabateando notas con la boca en una línea firme. De vez en cuando se detenía para preguntar una fecha, un nombre, una contraseña. Respondí con el ritmo monótono de alguien que revive un incendio señalando solo cenizas. Javier se unió 1 hora después con una memoria USB y la confianza tranquila de alguien que ya había mapeado el campo de batalla. Juntos revisaron registros de cuentas, borradores de correos, incluso carpetas en la nube que había olvidado que existían. Lucía abrió un archivo, entrecerró los ojos y giró la pantalla hacia mí. ¿Reconoces esto?, preguntó. Era un documento escaneado, un formulario de liberación de activos notariado. Mi nombre estaba en la parte inferior. Mi firma. Solo que no era mía. Lo miré. El bucle en la D estaba mal. La inclinación demasiado limpia. Era una falsificación, impecable pero falsa. Lucía observó mi rostro y dijo, «Esto es un delito. No solo planeó quitarte lo tuyo, quiso borrar tu capacidad de reclamar». Mi boca se secó. Diego no solo me había borrado de su vida, estaba intentando reescribir toda la historia conmigo ya fuera. Javier me dio una carpeta con registros de llamadas, teléfonos desechables, números VoIP, una llamada rastreada a un agente inmobiliario en Mérida, otra a una bodega en Querétaro. Las fechas coincidían con los retiros. Notas garabateadas en taquigrafía. Llave de bodega. Sofía, transferencia a Cancún confirmada. Sofía. Ese nombre había flotado en el fondo durante meses, siempre acompañado de referencias vagas y bromas privadas. Una compañera de trabajo había dicho, una amiga, alguien que nunca conocería. Lucía cerró el archivo. Tenemos suficiente para presentar una demanda. Los miré a ambos, la amiga que se quedó, el extraño que intervino, y asentí. Empecemos. El juzgado olía a barniz y tensión rancia. Me paré entre Lucía y Javier, cada uno un ancla silenciosa, mientras mis rodillas temblaban bajo mis pantalones. No había usado traje en años. El cuello picaba. Mis manos se sentían demasiado visibles. Del otro lado del pasillo, Diego estaba con su abogado, un hombre de cabello plateado y ojos como vidrio escarchado. No me miraron hasta que entró la jueza. Entonces Diego levantó la vista lo justo para mostrar esa sonrisa controlada que solía confundir con calma. No estaba preocupado. Debería haberlo estado. Lucía habló primero, serena, precisa. Detalló la cronología, las vacaciones planeadas, el retiro de dinero, el documento falsificado. Presentó los hallazgos de Javier sin drama, solo hechos. Registros de llamadas, transferencias financieras, mi firma usada sin consentimiento. Luego hizo una pausa y me miró. Di un paso adelante.
Lo crié sola, dije con la voz temblorosa pero entera. Le di todo lo que tenía. Confié en él con mis finanzas, mi futuro. Me dejó a 60 kilómetros de casa en una tormenta, sin aviso, sin coche, sin forma de volver. El tribunal quedó en silencio. El abogado de Diego se levantó, suave, pulido. Llamó la situación desafortunada, un malentendido, una confusión entre un hijo adulto estresado y su madre mayor. Habló de tensiones familiares, presiones laborales, mal momento. Pero cuando la jueza se inclinó hacia adelante, fue mi voz la que resonó. La dejó sin transporte, sin fondos y sin explicación, dijo con tono cortante y frío. Transfirió activos conjuntos a una cuenta privada y usó un documento falsificado para justificarlo. No alzó la voz. No lo necesitaba. Concedo la petición de congelar todas las cuentas financieras compartidas hasta nueva investigación. La señora Torres conservará el uso exclusivo de la residencia principal. Se otorgará un apoyo temporal de 3.500 mensuales de inmediato. Diego parpadeó, solo una vez. La sonrisa se le deslizó como aceite sobre agua. Lucía puso una mano en mi codo, no un apretón, solo lo suficiente para recordarme que seguía de pie. Fuera del juzgado el viento había arreciado de nuevo. Javier abrió la puerta y salía el frío gris brillante. La llamada llegó a las 10:14 de la noche, justo cuando doblaba la última toalla y preparaba la cama de invitados. Su nombre iluminó la pantalla como un moretón que no había tocado en años. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar en altavoz. Mamá dijo Diego cortante como si yo lo hubiera ofendido al responder. ¿Qué demonios fue eso hoy? No respondí. Exhaló fuerte como si intentara apagar un incendio con su aliento. Me humillaste en el juzgado. Frente a mi abogado, frente a gente que me conoce. Te veías desesperada. Me senté en el borde de la cama y miré la pared. Podrías haberme hablado, continuó. No teníamos que llegar a este show legal. Siempre haces esto, exageras, te haces la víctima. Su voz cambió ahora con una calidez calculada. Mira, sé que estás dolida. No manejé las cosas perfectamente, pero no puedes creer que este sea el mejor camino. Encontremos, cenemos, solo nosotros. Hablemos de lo que quieres, lo que necesitas. Era la misma voz que usó para convencerme de no cancelar su tarjeta de crédito en la universidad. La misma que lo sacó de castigos, de problemas, de consecuencias. Era pulida, familiar y vacía. Respiré hondo. Diego, de ahora en adelante, toda comunicación será a través de los abogados. Silencio. Luego una risa corta, amarga. ¿De verdad crees que Lucía vela por ti? Te va a exprimir con sus honorarios. No eres su cliente, eres un caso, un cheque. Es más leal de lo que tú jamás has sido. No seas ingenua. No discutí. No me inmuté. Voy a colgar, dije con calma. No hagas esto. Estás exagerando. La línea se cortó antes de que terminara la frase. Dejé el celular, me levanté y caminé a la cocina. Serví un vaso de agua. Vi la luz de la luna asentarse en el piso de azulejos como polvo de plata. El silencio ya no dolía. Se sentía ganado. El golpe en la puerta llegó justo después del mediodía. Abrí y encontré a Elena Vargas, la ex-suegra de Diego, parada con una lata de galletas de mantequilla y una sonrisa tan tensa que podía romper vidrio. Estaba por el vecindario, dijo con un tono entre cortesía y actuación. Pensé en dejarte esto. No me moví para tomarlas. Suspiró como hacen las personas cuando ya han escrito tu papel en el guión y te niegas a decir tu línea. Carmen, todos cometemos errores, pero esta demanda, este espectáculo no ayuda a nadie, solo aleja más a tu hijo. No respondí. Sé que te lastimó, no lo excuso, pero Diego está bajo presión. Intenta reconstruirse. Que ventiles esto en un juzgado, no eres tú. Siempre has sido sensata, silenciosa, razonable. Esa era la palabra, razonable. ¿Cuántas veces me habían recompensado por encogerme, por quedarme callada, por dejar pasar las cosas?
¿Cuántos días festivos pasé sola en una mesa a medio poner? ¿Cuántos cumpleaños con el teléfono en silencio? Fui razonable cuando Diego se saltó el Día de las Madres 3 años seguidos. Razonable cuando cambió mi plan de seguro sin decirme. Razonable cuando accidentalmente me bloqueó de nuestra cuenta conjunta y dijo que era un error del banco. Había dado mi vida en porciones silenciosas. Y ahora que finalmente dije, basta, me llamaban irrazonable. Elena movió la lata torpemente esperando absolución. Me perdí mi cumpleaños número 30, dije suavemente. Parpadeó. Perdón, estaba en el hospital. Infección por estafilococos. Diego tenía un torneo de fútbol. Le dije que no viniera. No vino. La boca de Elena se abrió, luego se cerró. No le tengo miedo a estar sola, dije. Lo he estado haciendo por años. Volvió a ofrecer la lata. No quiero galletas. Cerré la puerta. Adentro la casa se sentía limpia de una manera que no había notado antes. No vacía. Solo mía. Y por primera vez en mucho tiempo no me disculpé por el espacio que ocupaba. Javier puso la carpeta en la mesa como si ya supiera lo que me haría. Adentro un departamento en Cancún, pagado en efectivo, un Porsche Cayenne, registrado a una mujer llamada Sofía Carr, que hasta ahora había sido solo una nota al pie en las vagas historias laborales de Diego. Transferencias de nuestra cuenta conjunta, disfrazadas de honorarios de consultoría. Estados de cuentas offshore, escrituras, carpetas protegidas con contraseña que Javier había abierto una por una. Y luego, la última página, un borrador de acuerdo enviado por correo días atrás, enterrado entre spam y alertas bancarias. Mi firma flotaba limpiamente en la parte inferior. No escaneada, escrita, falsificada. No lloré. Lucía se subió los lentes por el puente de la nariz y me dio una pluma. Presentamos una contrademanda completa, fraude, ocultamiento, disipación de activos conjuntos. No negociamos. No dudé. Firmé. La pluma no tembló. Intentó adelantárseme, dije en voz baja. Terminarlo antes de que siquiera supiera que estaba en una pelea. Javier se recostó en su silla. ¿No pensó que pelearías? Eso golpeó más fuerte que todo lo demás. Tenía razón. Diego había construido una versión de mí que no resistiría, que se doblaría, que le agradecería las migajas y cargaría con la culpa. Cerré la carpeta. Lucía recogió los papeles. Afuera las primeras gotas de lluvia primaveral tocaron la ventana suaves esta vez. No un castigo, un permiso. El juzgado estaba más frío la segunda vez. La jueza Arlis Chin no alzó la voz. No lo necesitaba. Sus palabras cortaron más limpias que cualquier argumento que el abogado de Diego pudiera haber hecho. Señor Torres, comenzó. Se le ha encontrado culpable de ocultar intencionalmente activos conjuntos, falsificar documentos legales e incapacitar financieramente a su madre mediante medios engañosos y coercitivos. Hizo una pausa. Nadie se movió. Por la presente otorgo a la señora Torres el 60% de todos los activos declarados y descubiertos. La propiedad total de la residencia principal. Además, 200.000 en daños punitivos. Diego miró al frente, sin protestas, sin un destello del encanto que usaba para navegar el mundo. Solo quietud, sus manos anudadas en su regazo, como si sostuvieran lo último que podía controlar. El martillo golpeó la madera. Estaba hecho. Lucía se giró hacia mí y asintió. No sonreí. No lloré. Porque lo que sentí no era victoria, era liberación. Al salir del juzgado atrapé a Diego mirándome solo un instante, como un hombre que se da cuenta de que el suelo bajo él no solo se mueve. Se fue. Pasé sin frenar. Había usado mi confianza como moneda, gastado mis años como cambio suelto. Pensó que sería demasiado pequeña para pelear, demasiado callada para levantarme. Se equivocó. Afuera el cielo estaba despejado, el pavimento aún secándose de la lluvia matutina. Tomé un respiro que no se atoró, y por primera vez en años no lo llevé conmigo.
3 meses pasaron como páginas volteadas en silencio en un libro que finalmente comencé a escribir para mí. Pinté la puerta principal de verde salvia. El color de la calma, el color de la elección. Javier Lucía y yo nos reuníamos cada martes con café y pan donado, redactando estatutos, mapeando alcance, diseñando material impreso para una organización sin fines de lucro que llamamos Proyecto Luz de Lluvia para mujeres como yo. Mujeres que habían sido manejadas, borradas, descartadas. Ya no más. La misión era simple: darles herramientas, protección y una salida. Esa mañana llegó un sobre acolchado, sin remitente, adentro una foto de Diego desplomado junto a un coche descompuesto, sombras bajo sus ojos. Garabateado en la parte trasera con una letra que conocía mejor que la mía, había 6 palabras. No se suponía que ganaras. No sentí rabia. No sentí triunfo. Guardé la foto en una carpeta marcada cerrado y volví a la mesa donde Lucía revisaba formularios de admisión y Javier resaltaba solicitudes de subsidios. Él fue la tormenta, pero yo construí un tejado y luego invité a otros a entrar.